Desde que en 1902 Still publicara el primer cuadro clínico relacionado con lo que hoy se conoce como trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad, TDAH, han pasado muchos años y diversas clasificaciones para intentar definir un síndrome. Un trastorno que se manifiesta en niños que hablan en exceso, que interrumpen las actividades de otro, que no guardan su turno, que son incapaces de estar quietos, en definitiva, demuestran una hiperactividad que son incapaces de controlar, que se acompaña de fácil distracción ante estímulos mínimos, descuido de las actividades diarias, incapacidad de finalizar una actividad que empiezan, que parecen no escuchar las instrucciones de los demás, etc. Igualmente, estos niños suelen mostrar una pobre capacidad de planificación y previsión, una disminución en el control de impulsos y gran labilidad afectiva. Muchas han sido las hipótesis vertidas a lo largo de los años acerca de las causas que lo originaban, pero ha sido en las últimas décadas cuando más se ha avanzado en la identificación de los orígenes biológicos del TDAH. Gracias a las modernas técnicas de imagen funcional y de estudios genéticos, ha sido posible adentrarse en los orígenes del TDAH. El importante papel del córtex prefrontal en la aparición de los síntomas del TDAH está hoy avalado por las técnicas de imagen funcional, además de por las teorías clásicas. La corteza prefrontal actúa como un director de orquesta, capaz de valorar en una vista aérea todas las demás funciones del cerebro y coordinarlas para un fin concreto. Cuando los lóbulos frontales no funcionan bien, no actúan con suficiente intensidad o no están correctamente comunicados. Sus funciones ejecutivas se deterioran y el individuo se encuentra a merced de distracciones accidentales. Es incapaz de continuar planes o de tener un control previo sobre sus impulsos. Y esto es, en definitiva, lo que caracteriza al TDAH. Ante la aparición de un estímulo en el niño sano, con la activación del córtex prefrontal se inicia la coordinación entre las diversas funciones y capacidades. No obstante, en el niño con TDAH, debido a la hipoactividad de esa zona, existe una falta de coordinación interna, aunque las capacidades sean normales, con una fácil distracción ante estímulos externos e incapacidad de control motor. Las imágenes cerebrales han mostrado que los síntomas de TDAH están asociados con una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Veamos primero la corteza cerebral, la capa superficial del cerebro. Durante el desarrollo normal, la corteza, que juega un papel clave en la memoria, atención, pensamiento y lenguaje, aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo durante la adolescencia. Los escáneres muestran que en niños con TDAH, la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal, los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Generalmente, la corteza frontal junto con otras partes fundamentales del cerebro son más pequeñas en los niños con TDAH que en los niños que no lo padecen. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan ampliamente para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento. La actividad de las distintas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información generalmente habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas en la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Y cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias químicas dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. En términos generales, cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas, algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo. Las investigaciones en todo el mundo han mostrado diferencias en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños con TDAH. Es un trastorno netamente neurológico, ¿no? Se caracteriza porque al examen clínico infantil
del neurólogo especializado, ¿sí?, no se encuentra ninguna alteración significativa al examen clínico, pero sin embargo el niño tiene hiperactividad, tiene desobediencia, tiene rabietas, etcétera, etcétera, ¿no? Que podemos hablar cuando hablemos de los signos, síntomas o características. Lo importante de estos niños es que toda la sintomatología que la presentan niños con inteligencia normal, porque toda la sintomatología puede ser expresada por un niño con retardo mental. El estudio básico de la atención con o sin hiperquinesia. Puede haber cuadros sin hiperquinesia y puede haber cuadros con hiperquinesia. Entonces el único diagnóstico diferencial será la hiperquinesia en un niño que tiene toda la sintomatología pero no es hiperactivo. En el otro que sí es hiperactivo, con su hiperactividad en el niño, ¿no? Ahora los niños, un hermanito hiperactivo puede tener un hermano no hiperactivo, pero el hiperactivo lo contagia al niño no hiperactivo de su hiperactividad. Lo separas, el niño que no es hiperactivo se queda tranquilo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de elección, así les parece a ustedes absurdo, es las anfetaminas, las aminaldiógenas, que en el niño hiperactivo cumplen el rol de tranquilizar. Pero como el niño está en pleno desarrollo, no le puedes dar una aminaldiógena que es anorexígena como la anfetamina. Le vas a tener que dar en dosis muy pequeñas hasta cierta hora del día nada más. Porque si le das a cierta hora de la tarde, ya no va a poder dormir el niño. De las indicaciones higiénico-dietéticas que tiene que tener un niño hiperactivo, no debe tomar café, chocolate, que lo dispara, etc. Esas cosas. Bueno, yo he escuchado de que ciertos fármacos, en vez de, como se diría, de inhibir esa hiperactividad, más bien la aumentan. O sea, No, se ha probado todos los fármacos que ustedes pueden imaginarse con los niños hiperactivos, pero la medicación precisa y de elección es la anfetamina. La menos anorexígena de todos es la metanfetamina. Su nombre comercial es el ritalina. justamente Eso será. Y al niño que es un diablo en botella, como dicen las mamás cuando vienen desesperadas, que no pueden controlar ya al niño hiperactivo, a los 3-5 días está tranquilo. Psicológicamente no vas a controlar a un niño hiperactivo. Si tuviéramos un niño hiperactivo, todo lo hubiera alterado. Los libros los hubiera botado, tuviera sacado los lentes, le hubiera quitado el celular, agarra el teléfono, lo tira. La hiperactividad no es broma, es una enfermedad. El cuadro hiperactivo es un cuadro invalidante. Los niños inteligentes, que son conceptualizados en la escuela como pseudo retardados mentales porque no rinden adecuadamente. ¿No ves que están distraídos, tienen atención, todo les llama atención? Son desobedientes patológicos, todos los niños son desobedientes, pero son patológicos. ¿Por qué? Porque no pueden captar todo el mensaje que tú le das cuando lo corriges. Entonces usted está de acuerdo en que el TDAH no se cura nunca, sino que se controla. No se controla. Y conforme la edad pasa, va cediendo cada vez más. Claro, con ayuda psicológica. Claro, pero la terapia psicológica va a servir para trabajar con los padres. Que el padre no castigue pues al hijo físicamente porque le colma la medida. Al niño, para que el no ser castigado, ustedes lo refuercen, que es porque se está portando mejor. A la maestra, que lo ponga en la primera fila de los asientos, que le dé un cargo de responsabilidad en el aula, que borre la pizarra, que se siente importante. Ese es un trabajo conjunto. En el campo de la infancia, ningún especialista solo puede tratar a un niño. Es un tratamiento multipluri e interdisciplinario. Neurólogos, psicólogos, psiquiatras infantiles, profesores especializados, educadores de educación física,